Y vamos a conversar de inmediato con un senador que estuvo presente hoy en la sala votando varios proyectos emblemáticos, entre ellos este que conmuta las penas a las personas que están privadas de libertad y son mayores de 70 años. Estamos con el senador Matías Walker, ex demócrata cristiano, ex militante de demócratas, hoy independiente. Senador, bienvenido. Hola, Davor, muy buenas noches. Bueno, usted votó en contra de este proyecto de conmutar penas. ¿Por qué lo votó en contra? ¿Por qué usted cree que es un mal proyecto? Lo voté en contra, es un muy mal proyecto. Lamentablemente se aprobó la idea de legislar, como explicaban ustedes muy bien, por un voto. Ahora vuelve a la comisión con un plazo de indicaciones. Vamos a insistir en muchas de las indicaciones que presentamos en la Comisión de Derechos Humanos, porque el gran problema que tiene este proyecto, que permite el cumplimiento de penas en libertad, es que no hace distingo por el tipo de delito. Entonces pueden ser beneficiados tanto condenados por violaciones a los derechos humanos como por delitos graves, como homicidios, violaciones. El llamado psicópata de alto hospicio, por ejemplo, podría ser beneficiado por esta ley y cumplir la pena en libertad. Y eso es una aberración, porque la gente lo que pide es terminar con la impunidad respecto de los delitos graves. No se respetan los tratados internacionales de derechos humanos, como el Estatuto de Roma. Yo lo advertí en la comisión, lo dije hoy día en la sala, presenté indicaciones para que se respetara el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que exige cumplir 2/3 de las condenas para acceder a estos beneficios. ¿Y para otros tipos de delitos sí estaría disponible para que esto se apruebe? Por supuesto, respecto de delitos menores, por ejemplo, mujeres que han sido condenadas por microtráfico, siempre hemos estado dispuestos a legislar. Tenemos una situación de hacinamiento carcelario, pero no respecto de crímenes de lesa humanidad, de homicidios, de violaciones que puedan favorecer a pedófilos. Este proyecto es una aberración, debió pasar por la Comisión de Constitución. Lamentablemente no hubo acuerdo en la sala cuando lo solicitamos para que se corrigiera el proyecto en esos términos. Y el nuevo Congreso, el nuevo Senado que asume a contar del 11 de marzo, que usted lo va a continuar integrando por otros 4 años, representando siempre a la región de Coquimbo, ¿puede ser más proclive a apoyar un proyecto de este tipo? ¿Qué sensación tiene usted con lo que hemos conocido de los senadores electos? Yo espero que impere el sentido común. Hoy día la ciudadanía Davor exige que no exista impunidad respecto de los delitos graves. Yo creo que el tema se centró mucho en los condenados de Punta Peuco, pero hubo poca conciencia y nosotros lo aclaramos. Ojo, esto va a beneficiar a violadores, a abusadores de menores, a pedófilos. Lo dijimos con nombre y apellido, ¿no? Para que los senadores que no estaban familiarizados con el proyecto tuvieran claro las consecuencias de aprobar la idea de legislar. Ahora, tenemos la posibilidad de presentar indicaciones, de corregir el proyecto y que no haya impunidad respecto de delitos graves. Ya, tomando las palabras del ministro de Justicia, ¿falla aquí el Estado de Chile con los familiares, con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que durante más de 50 años o han buscado o han vivido con el dolor de tener a alguien muerto? Por supuesto, Davor, porque además los tratados internacionales de derechos humanos, de acuerdo al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, son un límite a la soberanía. O sea, no puede una ley estar por sobre tratados internacionales de derechos humanos. La humanidad ha tenido una conquista después del genocidio de la Segunda Guerra Mundial para tener una justicia internacional que condene estos delitos de lesa humanidad y por lo tanto es muy importante que no exista impunidad en esta materia. Bueno, este proyecto fue una de las últimas votaciones que hubo hoy en el Congreso, específicamente en la Cámara Alta, en el Senado, pero anterior a esa fue la votación para que reforma las sociedades anónimas deportivas, un proyecto que estuvo durante 10 años ahí en el Senado. Usted es el autor. ¿De dónde parte todo esto? ¿Cuál es el diagnóstico, la mirada que usted tenía sobre lo que está pasando en el fútbol y por qué cree que es necesario hacer estas modificaciones que hoy fueron aprobadas? Yo le voy a contar de dónde parte este proyecto. El periodista de este canal, Gustavo Huerta, hizo hace 10 años un gran reportaje para Zoom Deportivo, cuando todavía estaba vivo el gran Sergio Livingston con Pedro Carcuro. Estábamos en la época de oro del fútbol chileno, habíamos ganado 2 Copa América, pero ya ese reportaje Gustavo Huerta advirtió que habían representantes extranjeros que estaban siendo dueños de clubes chilenos, de varios clubes, lo que llamamos la multipropiedad, y que indirectamente estaban siendo dueños de la selección chilena, porque no estaba separada
la federación de la ANFP. Por eso impulsamos este proyecto desde hace 10 años en la Cámara de Diputados y hoy día, después de hace 10 años, logramos aprobarlo en el Senado por fin. Esa es la buena ¿Y por qué tardó noticia tanto, senador? del ¿Hubo día. mucho lobby, gente que no quería que esto se aprobara y que se reforme? Bueno, ustedes lo vieron estos días, las La cartas NFP, del la vimos Mercurio, molesta. 30 clubes. Pero además es muy curioso, porque Pablo Milata, actual presidente de la NFP, en su programa de gobierno, él prometió que iba a separar la federación de la liga, que se iban a reformar los estatutos, incluso otros candidatos a la NFP propusieron lo mismo. El lobby ha sido feroz, desatado, porque probablemente esto tiene que ver con muchos recursos, derechos de televisión. Lo lógico es que los recursos que genera la selección chilena ingresen a la federación, vayan también al fútbol joven, al fútbol femenino, los ingresos que generan los clubes vayan a los clubes y podamos tener una mejor liga. Nosotros no hemos inventado nada. Estamos viendo el ejemplo de lo que hizo Inglaterra el año 92, cuando creó la Premier League, España con la ley del deporte del año 2022. Así que estamos muy contentos con la aprobación de este proyecto. Va a la Cámara de Diputados. Esperamos que ratifique la Cámara de Diputados el proyecto en tercer Debería ser más trámite, rápido y no 10 años otra vez, ¿no? sea ley de la República. Y yo hago un llamado al presidente José Antonio Kast a apoyar este proyecto que está siendo apoyado por todos los hinchas del fútbol, del deporte. El deporte hoy día, Davor, es una de las mayores alegrías que tienen millones de personas en Chile. Entonces, por eso este proyecto ha generado tanto interés en la opinión pública. Senador, y dicho todo lo que usted nos ha contado sobre las bondades que tiene este proyecto, ¿cuánto mejora la vida del futbolista, del que hoy día se emplea en un club deportivo y que muchas veces ve que al club no le va tan bien como eran las expectativas en marzo cuando comenzaba la liga? ¿Mejoran también las condiciones de los futbolistas? Bueno, gran apoyo que hemos tenido en este proyecto es del CIFUB, es del Sindicato de Futbolistas, es de las jugadoras de fútbol, la Asociación Femenina de Fútbol, que apoyaron este proyecto públicamente porque la transparencia, la fiscalización, mejora los derechos laborales, el pago de las cotizaciones previsionales, no ser rehenes de representantes que tienen que hacer eso, ser agentes de los jugadores, representar los intereses de los jugadores y no utilizar a los clubes como puente para ser dueños de los jugadores, produciendo una serie de abusos. Hemos visto además jugadores jóvenes que se han visto perjudicados por muy malas prácticas, por conflictos de interés. Vamos a ver quiénes son los dueños de los clubes. A mí los hinchas de la Universidad de Chile me dicen, nosotros queremos saber quiénes son los dueños de la U. Bueno, vamos a conocer los beneficiarios finales, gracias a que le damos más herramientas a la Comisión de Mercado Financiero para poder fiscalizar. ¿Y ahí se espera que haya mayor transparencia también con los dineros que mueve el fútbol? ¿Hoy día es un negocio opaco de alguna manera? Por supuesto, porque la Comisión de Mercado Financiero hoy día solo fiscaliza a la sociedad anónima abierta. Por eso las sanciones que ha vertido sobre Sartor, ¿no? Este fondo de inversión que es controlador de Azul Azul, ¿no? La concesionaria de Universidad de Chile. Entonces vamos a tener más posibilidades de fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero sobre las sociedades anónimas deportivas y del IND sobre los clubes, las organizaciones deportivas profesionales. ¿Qué van a hacer con la ANF? Porque nos imaginamos que el lobby va a continuar ahora sobre la Cámara de Diputados, un parlamento, una Cámara baja que se renueva completamente, a diferencia del Senado que se renueva solo la mitad. Son 155 parlamentarios, prácticamente algunos se repiten el plato, pero la mayoría parte de cero. ¿No temen que la NFP haga mucho lobby nuevamente con estos nuevos parlamentarios? Va a haber lobby, va a haber presiones, como las tuvimos nosotros estos 10 años, pero yo estoy seguro que la Cámara de Diputados va a ratificar este proyecto porque todo el país deportivo lo está exigiendo, es cosa de ver las redes sociales. El apoyo que hemos tenido del periodismo deportivo, del círculo de periodistas, de premios nacionales de periodismo muy destacados, de este canal también, ha sido muy relevante y yo estoy seguro que los diputados van a ratificar este proyecto. Vamos a terminar con la NFP. ¿Por qué? Porque la NFP es una corporación que es muy poco fiscalizable y va a ser reemplazada por una liga profesional que va a ser una sociedad anónima que va a tener mayor fiscalización y que también va a tener la oportunidad por esta vía de ser más profesional y de tener más auspiciadores, porque hoy día muchos auspiciadores no quieren aportar recursos al fútbol porque ven que hay poca transparencia en lo que decía usted, el manejo de los recursos.
Ya, pero para entender bien cómo va a funcionar a futuro, de acuerdo a lo que se plantea hoy día en el proyecto, los clubes van a tener su propia liga, cada club, el dueño del Everton, el dueño de la U, de Colo-Colo, van a estar allí metidos y la NFP con la selección va a estar por otro lado. Ya no va a ser este consejo de presidentes de clubes que va a definir el futuro de la NFP. La NFP Eso se termina. desaparece y va a ser reemplazada por esta liga deportiva profesional a la cual otros deportes también pueden aspirar, por ejemplo, el básquetbol, y también vamos a tener una federación de fútbol separada. ¿Por qué? Porque ahora el fútbol va a tener que estar adscrito a la ley de federaciones, que es una ley que propició a la ex senadora Soledad Alvear hace más de 10 años, y eso va a permitir que la Federación de Fútbol de Chile, donde también está el fútbol amateur, el fútbol femenino, el fútbol joven, reciba recursos públicos de manera transparente y no solamente indirecta, como las recibe hoy día, vía toda la inversión que ha hecho el Estado en los estadios y también en la seguridad pública. Pese a que han pasado 10 años de tramitación, y lo he escuchado a usted y también a otros parlamentarios que han escuchado a la NFP, ellos insisten en que no han sido escuchados, que sus argumentos nunca fueron oídos por los parlamentarios que finalmente están decidiendo el futuro del fútbol chileno. ¿Cómo reciben esa queja que han hecho a través de varias cartas al director en los diarios de nuestro país, presidentes de clubes y también el presidente de la NFP? Hemos escuchado a la NFP, hemos escuchado a la Federación de Fútbol de Chile. Pero ellos dicen que no, po. Hemos escuchado a los clubes que dicen que no se sienten representados por la directiva de la NFP. Hemos escuchado a los protagonistas del espectáculo, que son los jugadores. Yo con Pablo Milad me he reunido más de 10 veces. Con Juan Tagle, presidente de mi club, la Católica, me he reunido muchas veces con Jorge Contador, presidente de Coquimbo, que son destacados dirigentes, que lo han hecho bien. Si lo que ha hecho la Católica en Claro Arena es espectacular, lo que ha hecho Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, ha habido cierta aversión al cambio, ha habido desconocimiento de algunas normas. Nosotros invitamos al asesor legislativo de la NFP a formar parte de la discusión del proyecto hace un año y medio. Hace un año y medio, Pablo Milad dijo que ellos estaban trabajando en una reforma de estatutos para separar la federación de la liga, para que la liga sea una sociedad anónima con mayor fiscalización. Entonces, muy curioso que cuando nosotros concretamos la aprobación de la ley, establecemos todas estas reformas con los que ellas dijeron que estaban de acuerdo hace mucho tiempo, hagan todo este lobby y llamen a oponerse. Nosotros acogimos muchas de las inquietudes que tenían ellos. Por ejemplo, yo soy romántico, entonces me gusta el modelo alemán. Quería que los hinchas, que los socios de los clubes tuvieran un asiento en el directorio. Se llegó Arturo Fernando A., profesor de Derecho Constitucional, con Pablo Milad, y dijo, no, eso es inconstitucional. Vamos a ir al Tribunal Constitucional, vamos a frenar el proyecto. Bueno, eso lo eliminamos. Y en cambio creamos las comisiones de hinchas, que tiene hoy día Cruzado y otras instituciones, pero no van a tener un representante del directorio, porque efectivamente los directores representan a los accionistas y podía generarse una discusión de constitucionalidad. Entonces, acogimos muchas de las inquietudes que tenían ellos, pero yo creo que muchos de estos dirigentes, hay otros muy buenos como los que acabo de nombrar, que han tenido una gestión muy destacada, de alguna manera apostaron a dilatar el proyecto. Acá están metidos los factoring en muchos clubes porque le prestan plata a los clubes no le pueden devolver la plata, entonces los factoring terminan siendo dueños de los clubes, ¿no? Todo este tema de las casas de apuestas. Claro. Hoy día, ¿cuántos clubes del fútbol chileno están auspiciados por una casa de apuestas que tiene su domicilio en Aragua? ¿De qué estamos hablando, Davor? Entonces, esa transparencia de conocer quiénes son los dueños de los clubes es fundamental y este proyecto lo garantiza. Ya, pero entre los parlamentarios hay miradas muy disímiles entre las izquierdas y las derechas, entre lo que hoy día conocemos oficialismo y oposición, ¿o la no? verdad es que no. Este proyecto, del mismo carro mira, todos. Ha sido muy transversal. Hemos tenido un apoyo muy importante de Paulina Núñez, presidenta de la Comisión de Constitución de Renovación Nacional. Sebastián Keitel, presidente de la Comisión de Deporte, nos permitió destrabar el proyecto, sacarlo de la Comisión de Deporte, aprobar la idea de legislar. Así que yo estoy seguro, reitero el llamado presidente José Antonio Kast, a usted que le gusta el deporte, hincha de la Católica, al igual que yo, apoye este proyecto, mantenga la discusión inmediata
para que la Cámara de Diputados lo ratifique en tercer trámite. Hoy día hubo harto trabajo en el Congreso, en el Senado le tocó a usted, pero también en la Cámara de Diputados aprobó la reforma al sistema político, que ahora va a llegar al Senado. Escuchaba ahí al diputado Mulet que quedó molesto con algunos artículos que no fueron aprobados. ¿A usted le gustó cómo salió el proyecto que evita, por ejemplo, que se fusionen los partidos chicos o no? El proyecto yo creo que no está quedando bien. ¿Por qué? Porque si lo que tú pretendes es terminar con la fragmentación y que haya partidos más grandes, lo lógico es permitir que los partidos que están actualmente se puedan fusionar. El problema de Chile es la fragmentación, pero el problema de Chile es la polarización. Entonces, tampoco resolvemos el problema si te quedas solamente con dos partidos, uno de izquierda, otro de derecha, y desaparece el centro. Usted ¿no? pertenecía a un partido que es demócrata que desapareció Amarillo, Evópoli también. Claro. ¿Usted era partidario de que esos tres partidos eventualmente se hubieran podido unir si es que la legislación lo permitiera? Para no hablar de demócrata, voy a poner un ejemplo. Evópoli. Evópoli tiene 4 parlamentarios hoy día. 2 que fueron electos con una tremenda votación en ciudades grandes. Luciano Cruzcoque en Santiago y Sebastián Keitel fue la primera mayoría en el Biobío. ¿Por qué ellos no pueden seguir perteneciendo a un partido? Si además tienen 2 diputados que acaban de elegir. Para no poner el caso de demócratas, que elegimos 2 parlamentarios, la diputada Giovanna Pérez y el senador Enrique Lee en Arica. Lo lógico es que esos partidos se puedan fusionar para no tener micro espacios políticos parlamentarios. Yo voy a ser independiente en los próximos 4 años y claro, sería mucho más sano para el sistema político que uno estuviera en un partido más grande que pudiera representar al centro político. No quedó así. Yo creo que el proyecto está bien inspirado, pero es perfectamente mejorable en esos aspectos. Acá hay que incluir la formación de los jóvenes, cómo los partidos se pueden reconectar con la ciudadanía en las regiones. Yo creo que se puede mejorar mucho ese proyecto. Diputado, senador, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿cómo ha visto lo que ha pasado durante esta semana, específicamente el día de ayer ahí en el Palacio de la Moneda entre José Antonio Kast y Gabriel Boric? Se lo pregunto apelando a su experiencia. Usted fue diputado, hoy día es senador hace largo tiempo. Mira, usted y su familia están en la política, conoce bien cómo se mueve Chile. ¿Qué le parece lo que pasó ayer? Mira, Davor, yo conozco mucho a Gabriel Boric y conozco mucho a José Antonio Kast. Fui colega de ambos en la Cámara de Diputados. Yo le hago un llamado al presidente Boric y al presidente Kast a bajar un cambio en todas estas declaraciones públicas, sentarse a conversar, un llamado que hizo el cardenal Chomalí. Chile hoy día está en una situación muy delicada, porque estamos en medio de estas 2 superpotencias, en medio además de este conflicto bélico, lo que ha pasado en Irán estos días, pero tenemos una ventaja, tenemos 2 tratados de libre comercio, con China, con Estados Unidos. Necesitamos la relación comercial con estos socios y por lo tanto tenemos que cuidar mucho esa relación y tenemos que hacerlo unidos. ¿Y cuánto se daña la democracia con lo que sucedió ayer, además con las declaraciones que hubo ex post, donde, por ejemplo, José Antonio Kast acusó falta de transparencia, Gabriel Boric dijo que le habían faltado la verdad con la información que se ha entregado públicamente? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Se daña la democracia de un país o todo se lima de aquí al próximo miércoles a las 12 del día en el Congreso? Mira, yo espero que el llamado que ha hecho el cardenal Chomalí a que se vuelvan a juntar, conversen, yo me sumo a ese llamado, tenga eco, porque yo creo que hay mucho que se puede aclarar. El canciller Alberto Van Claveren, que yo tengo la mejor opinión, dijo que le informó al nuevo canciller de esta situación, porque más que un tema de telecomunicaciones, esto es un tema internacional, esto es un tema geopolítico que tiene que ver en cómo Chile enfrenta a estas superpotencias que son nuestros principales socios comerciales. Así que bajar un cambio y volver a conversar es la recomendación que yo le hago a ambos presidentes. Pero en lo que pasó ayer, ¿usted pone el peso de la responsabilidad en el presidente actual o en el presidente electo? Yo creo que los dos tienen responsabilidad, porque tú no puedes pararte de una conversación a los 20 minutos. O sea, hay que seguir conversando, hay que aclarar. Y yo creo que faltó esa templanza. Los presidentes tienen que tener templanza, tienen que contar hasta 3. A veces nosotros somos muy buenos para salir a hacer declaraciones, me incluyo. Y yo creo que cuando uno es presidente de Chile y es presidente de todos los chilenos, en vísperas de un cambio de mando que había sido ejemplar por las buenas reuniones bilaterales de los ministros, imagínate la información que tienen que entregarse los delegados presidenciales, la gestión de riesgo en cada una de las regiones. Yo he visto una muy buena relación entre el delegado saliente y entrante en mi región, la región de Coquimbo,
que va a tener al diputado Víctor Pino como delegado presidencial. Hemos tenido un muy buen delegado presidencial como Galo Luna, militante del Partido Comunista, y ha trabajado con todos los sectores. O sea, yo creo que ese sentido republicano es el que tenemos que recuperar. ¿Y lo de ayer fue espontáneo o fue parte de algo aprendido, de un libreto político a sabiendas de lo que podía pasar? No lo sé, pero el espectáculo fue un espectáculo lamentable. Y yo creo que se le hace un daño a Chile. Por eso yo creo que el llamado del cardenal Chomalí a que los dos presidentes se vuelvan a juntar, a conversar, todavía hay tiempo, ¿no? 6 días es mucho tiempo en política, tenemos que tener un cambio de mando ejemplar, los ojos del mundo van a estar sobre Chile y yo creo que podemos tener un buen cambio de mando todavía. ¿Pero se va a poder cumplir con esa tradición republicana? ¿Usted cree que esto se va a descomprimir de aquí a 7 días más? El próximo miércoles ya vamos a tener un nuevo presidente con la Piocha O'Higgins acá. Yo, conociendo al presidente Boric y al presidente Kast, no me cabe ninguna duda que van a volver a conversar, que se va a distender la relación, porque mucho lo que está en juego en materia de seguridad, en materia de relaciones internacionales, una economía que tiene que volver a crecer, a generar empleo, las listas de espera que tenemos en salud para los enfermos de cáncer, en el GES. O sea, es demasiado lo que nos estamos jugando como para darse el lujo que los dos presidentes no puedan conversar. Y en el fondo de todo esto, ¿hay que definirse entre China y Estados Unidos o Chile puede continuar siendo amigo de ambos y socio comercial de ambos? Somos los socios de China y somos socios de Estados Unidos. Pero eso se sostiene en la geopolítica del 2026. Tratado de libre comercio. Bueno, ese es el arte de la política, el arte de la diplomacia. Acá hay que ser muy inteligente, hay que ser muy astuto, hay que tratar de entender que por sobre todas las cosas están los intereses superiores de Chile y que tenemos que, obviamente, mantener las mejores relaciones con ambas potencias. Senador, lo último, termina el periodo legislativo usted sigue en el Senado otros 4 años. En el último tiempo usted estuvo muy cercano a Jimena Rincón, que era presidenta de Demócratas y que ahora asume como ministra del presidente José Antonio Kast. ¿Sigue teniendo buena sintonía con ella? ¿Siguen teniendo buena relación? Bueno, por supuesto, hemos compartido un proyecto político que es demócrata. Cada uno ahora va a jugar un rol desde funciones de Estado distintas. Ella como ministra, yo como senador independiente. Yo me lo voy a seguir jugando por los acuerdos en el Senado, como lo hicimos en la reforma de pensiones, como lo hicimos en grandes proyectos, la agenda de seguridad, los 31 proyectos en materia de seguridad, cuando estuvimos con José García Rubinot en la mesa del Senado. Ese va a ser mi rol desde el Senado. Algunos dicen que voy a tener un voto dirimente. Bueno, habrá que ejercerlo con mucha responsabilidad en beneficio del país. ¿Pero perdió la sintonía política con Jimena Rincón? Hemos tenido algunas diferencias, por ejemplo, en la votación de la reforma de pensiones. Yo apoyé a Claudio Rego en la gobernación de la región metropolitana, pero son diferencias legítimas dentro de un partido. Demócratas decidió mantenerse como independiente. Yo espero que el día de mañana pueda haber un gran partido de centro que aglutine a Evópoli, a Amarillo, a Demócratas, sumar a los regionalistas verdes, a gente que viene de otras vertientes y que se siente identificado con el centro. Cuando el CEP le pregunta a los chilenos, la mayoría se siente representado por el centro. Lo que pasa es que no había una oferta política atractiva desde el centro. La democracia cristiana abandonó ese rol que jugó históricamente porque decidió aprobar una propuesta refundacional, decidió apoyar a una candidata del Partido Comunista. Entonces, hay un electorado de centro ahí que está esperando ser representado, ¿no? Senador Matías Walker, muchas gracias por estar acá esta noche.